Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saludo tu hermano Menelio. Bendito sea Dios. Para tratar una serie sobre el por qué llamamos protestante, valga la redundancia, a los protestantes. Pues, amado, el diccionario lo define. La palabra protestante procede de la palabra protesta. Todo aquello que protesta contra algo se convierte en un protestante. En este caso, según la historia y todas las definiciones de los diccionarios lo define, que el protestantismo surgió en el año 1517 con Martín Lutero, quien comenzó a protestar contra la jerarquía eclesiástica. Luego lo acompaña Calvino, y esto va como una avalancha creciendo hasta el día de hoy, amado, la protesta contra la Iglesia Cristiana de Jesucristo. El comienzo del protestantismo, la protesta fue solamente contra la jerarquía eclesiástica. El día de hoy son serie de protestas contra dogmas apostólicas, enseñanza de Jesucristo, protesta contra las Sagradas Escrituras, doctrina bíblica, bendito Dios, amado, y esto es rechazar a Jesucristo. Él mismo lo ha dicho en Lucas 10:16. Quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Quien a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Quien rechaza el magisterio, los obispos en comunión con el Papa, está rechazando al mismo Jesucristo. Quien acepta el magisterio, lo acepta a Jesús. Pues el Señor Jesús dejó una iglesia, Mateo 28:19, para que pueda enseñar. La iglesia está a cargo de la enseñanza de la doctrina. En esta serie, amado, tratamos la protesta contra el purgatorio. La palabra purgatorio se encuentra en las Sagradas Escrituras. Eso no significa de que la doctrina no se encuentre. Por ejemplo, Jesús ha mencionado que existen ángeles, pero Jesús no menciona el nombre de los ángeles. Eso no significa de que, amado, no existan los ángeles, como también la Santísima Trinidad. La palabra Trinidad no existe en las Sagradas Escrituras, pero eso no significa de que no exista la doctrina de la Santísima Trinidad. Bendito sea Dios. Protestante, no por congregarse en un templo. Protestante, no por decir aleluya o gloria a Dios. Protestante es porque está en contra de la doctrina cristiana bíblica. Y la demostramos que los protestantes sí están en contra de la doctrina bíblica que enseña las Sagradas Escrituras sobre el purgatorio. Bendito sea Dios. Y dice, amado, en San Mateo capítulo 5, versículo 25, si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía esté a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Bendito sea Dios. Jesucristo habla de un juez, y el juez en la Sagrada Escritura es de Dios. También el Señor menciona a los guardias, quienes son los ángeles. También el Señor menciona una cárcel. A esta cárcel nosotros la llamamos purgatorio. Tú lo puedes denominar como tú quieras. Jesús lo llamó cárcel. Y la cárcel, amado, tiene dos tipos de condena. El juez puede condenar de dos maneras. Por ejemplo, hablando humanamente, un joven roba una bicicleta. El juez lo puede condenar a 5 años de prisión. Otro joven cometió un masacre. El juez lo condena en una cadena perpetua. Eso significa de que el joven, después de cumplir los 5 años, vuelve a salir de la cárcel. La que recibió condena perpetua nunca más vuelve a salir de la cárcel. Jesús, al hacer esta doctrina, utiliza la palabra cárcel para demostrar que hay un lugar o un estado donde se paga hasta el último centavo. Pero Jesús menciona que se vuelve a salir de ese lugar después de pagar todo. Esta cárcel no puede ser el cielo. En el cielo no se paga nada, sino que se goza el premio eterno. Tampoco puede ser el infierno, porque del infierno nunca más se vuelve a salir. Es una condena perpetua y eterna. Bendito Dios, como aquel joven que cometió masacre. Entonces, esta es una condena temporal. Jesús lo menciona. La iglesia lo enseña y lo llama, lo denomina purgatorio.
un lugar donde se purifica, bendito Dios, a aquella persona que murieron en gracia de Dios, pero imperfectamente, no con pecado mortal. El purgatorio no es para un asesino no arrepentido, no es para un abortista no arrepentido, no es para un homosexual no arrepentido, es para aquella persona que vive en gracia de Dios, pero que se murió con algún pecado leves, veniales, bendito sea Dios, y que la hace imperfecto e impuro. Porque en el cielo nadie de lo impuro entrará, dice la palabra. Encontramos también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, una enseñanza que San Pablo lo había hecho, amado, dice la palabra de Dios. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Esta es, amado, la imagen del purgatorio, el dibujo del purgatorio. San Pablo lo dibujó. Vuelve a mencionar un juicio, lo que Jesús ya había mencionado en Mateo 5:25. De este juicio, amado, San Pablo dice que se vuelve a salir salvo. ¿Pero de qué manera? Escucha lo que dice San Pablo. Porque ese día ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. San Pablo, amado, menciona un fuego. Este fuego no es el infierno. ¿Por qué no es fuego del infierno? Porque de este fuego se vuelve a salir salvo. Y lo dice ahora el siguiente versículo. Escucha, capta y averigua con tu propia escritura, que dice de esta manera. Si lo que uno construyó es resistente, recibirá su pago. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien pasa por el fuego. Bendito sea Dios. Él mismo se salvará como quien pasa por el fuego. Este fuego no es el infierno, porque del fuego del infierno nadie se salva. Tampoco es el cielo, porque el cielo, como decíamos, no hay fuego, bendito Dios. Y San Pablo dice que hay un fuego por donde se pasa si es que el trabajo no resiste. Pero se salva de este fuego. Y esto lo llamamos nosotros purgatorio. También, amado, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Macabeos, que el orar por los difuntos es válido, es bíblico. ¿Y por qué oramos? Nosotros no oramos por los que están en el cielo, tampoco oramos por los que están en el infierno, porque del infierno nadie sale. Ya no sirve nuestra oración. A los que están en el cielo tampoco sirve nuestra oración, pues ya no necesitan. Oramos por los difuntos que están en el purgatorio para que Dios lo pueda llevar a su santa gloria. Y dice la palabra de Dios en 2 de Macabeo, capítulo 12, versículo 41 en adelante. Todos alabaron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas. Vuelve a mencionar que el juez es Dios, así como lo ha dicho Jesucristo. E hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado de lo que habían cometido. Ellos están orando para que Dios perdone a los muertos sus pecados. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Bendito sea Dios. Judas, ¿qué hizo? Ofreció 2000 monedas de plata en el templo de Jerusalén. ¿Por quién? Por los difuntos, por los muertos. Hacer sacrificio, oración por los muertos, es bíblico, es una práctica del pueblo de Dios, porque Judas Macabeo es un judío y los judíos lo practicaban orando por sus difuntos. Y sigue diciendo la palabra: hizo una acción noble y justa con mira a la resurrección. Es una acción noble, es una acción justa, orar por los muertos, ofrecer sacrificio por los muertos. Solamente Satanás y sus ángeles no quiere que se ore por los muertos. Versículo 44 dice: si Judas no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubieran sido innecesario e inútil orar por ellos.
Amado, ellos creen en la resurrección. Por eso oraron por los difuntos. Ellos oran no por los que están en el infierno y en el cielo. Oran por aquellos que están en este estado temporal de purificación. Y ellos saben que existe resurrección para ellos. Por eso elevaron oración por los difuntos, lo que hoy seguimos haciendo nosotros, porque la Biblia lo dice, lo menciona y el pueblo de Dios lo ha practicado. Amado, pero como tenían en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer en sacrificio por los muertos, para que Dios le perdonara su pecado. Bendito Dios. El sacrificio por los muertos, ¿para qué? Para que Dios le perdone sus pecados. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también los primeros cristianos lo hacían esto y la encontramos. Amado, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 29, San Pablo dice de esta manera que sí se puede ofrecer sacramento por los difuntos. Nosotros hoy ofrecemos la Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo por los muertos. Los primeros cristianos en Corintios, ¿qué hacían? Ofrecían el sacramento del bautismo. Y lo dice Pablo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían si los muertos no resucitan? Bendito Dios. San Pablo menciona, ¿por qué vamos a ofrecer el bautismo por los muertos si es que ellos no resucitan? San Pablo está diciendo, nosotros ofrecemos el bautismo, este sacramento por los muertos, porque sabemos que si ellos van a resucitar. Nosotros hoy ofrecemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en la Santa Misa, porque sabemos que nuestros difuntos van a resucitar. Por eso lo hacemos. Por eso hace Pablo, por eso hace Judas, bendito Dios. Además, la doctrina protestante es muy diferente a la doctrina apostólica y a la doctrina de la Iglesia cristiana de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, amado, y también lo que enseña el protestantismo. Todo pecado lleva al infierno según la doctrina protestante. Si Juan, un pobre, necesita mucho a su hijo alimentarse, robó 1 kilo de galleta, Juan murió sin poder confesar su pecado, entonces, para la doctrina protestante, Juan es condenado al infierno. Pero, amado, para la doctrina cristiana católica, no todo lo pecado lleva a la muerte. Porque Dios, como dice San Juan en su primera carta 4:8, es amor. Si este Dios de amor va a condenar a un hambriento por mofarse una comida, por alimentar a su familia, y por eso lo va a condenar eternamente en el infierno, ¿qué Dios tiene los protestantes? ¿Qué Dios tan malo? ¿Qué Dios tan perverso? Pero Jesús viene a llevar, a traer, a demostrar un Dios de misericordia. Y dice la Escritura que no todos los pecados lleva al infierno. La encontramos en 1 de Juan capítulo 5, verso 16. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano. Amado, por los pecados que nos llevan al infierno, a la muerte, debemos orar, dice Juan. Pero Satanás dice, no oren por ellos, no oren por los difuntos. Y sigue diciendo San Juan, si se trata de un pecado que nos lleva a la muerte, debemos orar por ellos. Pero hay pecado que lleva a la muerte, lo que nosotros llamamos pecado mortal. Y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Bendito sea Dios. San Juan menciona que existen dos tipos de pecados, que lleva a la muerte y lo que nos lleva a la muerte. La muerte en la Biblia es el infierno. Debemos orar por estos que murieron en pecados veniales, pero no oren por aquellos que mueren en pecados mortales. ¿Por qué? Porque ya es inútil la oración. Esto San Juan lo menciona a los muertos. ¿Por qué? Porque solamente de un grupo se puede orar. Pero si fueran vivos estos hombres, entonces se podría orar por todos ellos. Y sabemos que es referido a los muertos porque solamente de un grupo se puede orar. Amado, además dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículos 26 y 27, que nada impuro entrará en el cielo,
Entonces, si un hombre se murió con una impureza en el corazón, con una rabia, con un resentimiento que lo convierte en impuro, entonces con esa impureza no puede entrar en el cielo. Pero tampoco por eso Dios lo puede condenar, porque no todos los pecados llevan al infierno. Entonces necesita purificarse. Por eso es necesario la existencia del purgatorio, porque ningún impuro entra en la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Dice, amado, San Mateo capítulo 12, verso 32, que existen dos tipos de perdón sobre el pecado. Perdón aquí en la tierra y también después de esta tierra. En la vida sobrenatural, Jesús lo menciona, que hay pecado que se perdona aquí en la tierra y que también se perdona después de esta tierra. Por eso, amado, estamos seguros de que sí, existe el purgatorio, que Dios perdona a los pecadores que mueren en gracia de Dios. Amado, no orar por los difuntos, dice la palabra en Jeremías capítulo 22, verso 18, no llorar, no orar por ellos, es como enterrar a un burro. Los protestantes, al enterrar a su difunto, al no orar por ello, según Jeremías, es enterrar a un burro. Nosotros, los cristianos, no enterramos a un burro, enterramos a un hermano, a un padre, a una madre, oramos por ellos, porque son hijos de Dios y tenemos la esperanza, lo que los hombres de Dios en la Escritura lo tienen. Que Dios bendiga tu vida.